¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Y amigos, no puedo creerlo. El mercado de valores, amigos, si han estado viendo las noticias, si están metidos en todas las cuentas de finanzas, de seguro saben que la semana pasada fue dura. Fue dura por decirlo menos. Muchas cosas se cayeron, casi todos los índices importantes en Estados Unidos se vinieron abajo. Ya me acostumbré a que todos los días le voy a picar, voy a actualizar la página y voy a ver un numerito rojo ahí en el S&P 500, en el Nasdaq, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que creo que esta vez nadie está 100% seguro de qué fue lo que pasó. Para serles sinceros, nunca me ha tocado ver alguna vez en que haya un consenso muy fuerte de qué fue lo que pasó y por qué es que estamos viviendo esto. Algunas veces simplemente nos queda pensar en que, bueno, el mercado estuvo subiendo por mucho tiempo, ya es hora de que baje, ¿no? Parece que esa fuera la explicación más lógica. Pero amigos, no estamos el día de hoy para hablar, no estamos aquí para hablar de esto, de la caída del mercado. Aunque sí sería un tema muy interesante, simplemente que no lo tengo preparado, para serles sincero. Pero lo que sí tenía preparado para ustedes es lo que puedes ver en el título, amigos. Esta vez vamos a mirar al otro lado del gran charco y nos vamos a voltear a China. Amigos, si es que ustedes no han estado viviendo debajo de una piedra o en Marte, junto con el cohete de Elon Musk, porque ahí va a llegar, de seguro saben todo lo que ha estado pasando con China, no solo a nivel económico, financiero, de inversiones, sino en general a un nivel cultural increíble. Si les soy sincero, tal vez es difícil para la gente de mi edad, las personas, los millennials, como somos, recordar la época en que China no era la potencia que era, no era el país tan importante que era, y de hecho era uno de los países más pobres del mundo. Estaban pasando por momentos muy difíciles. Es muy difícil recordar o siquiera transportarme a ese tipo de realidades, pero créanme, pasó. China prácticamente subió desde el fondo del barril, desde el fondo del hoyo, como algunas veces queremos decirle, y ahora está donde está, prácticamente en la cúspide del mundo. Obviamente tienen todavía muchos, vamos a llamarles desafíos, pero por ahí van, en serio. Y como aquí no vamos a hablar tanto de la economía o de historia, simplemente fue un comentario que me gusta mucho hacer, porque me gusta de todas estas cosas, amigos, se los prometo. Vamos a hablar aquí de las inversiones de China, y si has estado siguiendo el podcast, sabes que esto eventualmente se iba a venir. Ya habíamos dicho cómo es que la bolsa de valores, mejor dicho, en China se había convertido en una de las más calientes, en una de las más interesantes para las inversiones a nivel mundial. Y yo también tenía mis propias opiniones acerca de China. De hecho, para eso es este capítulo, ya sin más preámbulos. Básicamente lo que quiero hacer aquí es darte mi opinión de si estabas pensando en invertir en China, cuáles son algunos de los puntos que deberías tomar en cuenta, si deberías invertir o no, si vale la pena invertir en China en vez de invertir en otros lugares como en Estados Unidos, en otras compañías de Europa, en inversiones alternativas como Bitcoin, que ahora que llegamos al tema de Bitcoin también se cayó, así que si alguno de ustedes estaba pensando en entrarle, este es el momento. Pero bueno, cierro paréntesis ahí. ¿Y qué es lo que podemos esperar de las inversiones en China en el futuro? Porque así como China ha tenido todo este crecimiento y desarrollo tan especial, su bolsa de valores y su sistema en general de inversiones también es muy, muy especial, como todo en ese país. Y sí, también vamos a llegar a hablar del tema que está en boca de todos. Spoiler alert, es algo que empieza con Co y termina con Bit. Porque creo que China está muy bien posicionado para emerger de todo esto, tal vez incluso más fuerte de como estaba antes. Pero bueno, amigos, eso es lo que tenía para ustedes. Y como siempre, les recuerdo en este podcast, las recomendaciones que oyen aquí deberían ser tomadas no como una recomendación personalizada, sino como algo que te ayude a seguir con tu investigación. Al final del día, tú eres el responsable de tu propio dinero.
Pero bueno amigos, ya estuvo de introducciones, vámonos a lo bueno. Y quería empezar este episodio, antes de meterme a los números, a los porcentajes, a las acciones, a empezar a nombrar nombres de acciones que creo que son muy buenas. Y antes de empezar a meterme a estrategias de inversión, etcétera, quería abordar este tema de China de esta manera. Casi siempre que la gente habla de inversiones en China, viene de dos extremos muy extremos. El primero es el súper positivo que ya está seguro que China se va a convertir en el líder mundial. La economía de China ha hecho algo que ninguna otra economía o nunca antes se había visto en la historia del mundo. Mira el mercado de China, solo se ve que va a crecer, crecer, crecer. Y a pesar de todo lo que la gente ha dicho, solo ha crecido, crecido, crecido. Ese es como el primer gran extremo que básicamente dice el futuro del mundo está en Asia, está en el este, se acabó el momento de Estados Unidos y del oeste y de Europa, ahora todo se va a hacer por allá de ese lado. Y del otro extremo están las personas que muy prácticamente no saben nada de China o empiezan a leer las noticias y ven que, no manches, está siendo controlada por el gobierno, el Partido Comunista de China es el que controla todo, la censura, la privacidad de sus ciudadanos, mira toda la información que esconden o maquillan, etcétera, etcétera, etcétera. No me siento confiado en invertir en un país de esa manera, prefiero un sistema más transparente, etcétera, etcétera, etcétera. O simplemente no saben nada de lo que está pasando en China porque, siendo sinceros, hay muchas cosas pasando de este lado de todas formas. Pero, como siempre, a mí me gusta como ver estos dos extremos, un extremo muy positivo, otro extremo tal vez negativo o incluso indiferente a todo lo que está pasando, para ya luego yo tomar una decisión. Vamos a decirle imparcial, aunque no creo que imparcial sea la palabra porque ninguna decisión que nosotros tomemos puede ser imparcial de verdad. Y un poco investigando cuál es la razón detrás de estas opiniones tan opuestas acerca de un tema que es China, llegué a la conclusión de que muy probablemente esto tiene que ver más que nada con la psicología de los inversionistas como tal, y tal vez no tanto con algún análisis o con algún dato duro, etcétera. Digo, cualquier persona te va a decir lo contrario, te va a decir que su opinión está basada en hechos, en datos, en la verdad. Pero en la psicología y en las inversiones es muy difícil decir con certeza absoluta qué es lo que está pasando. Digo, obviamente tu opinión acerca de una inversión, de un tema en general en la vida, va a depender del tipo de información que consumas acerca de ese tema. Así que si consumes información positiva acerca de China, de cómo ha estado creciendo, del milagro económico que ha tenido, etcétera, pues muy probablemente tu opinión va a ser positiva. Si por el otro lado consumes información acerca de cómo es que el gobierno chino está detrás de muchas cosas, vamos a ponerle debajo del agua, no está revelando sus números tan transparentemente, todos los problemas, protestas que están pasando en China, muy probablemente tu opinión va a ser más negativa. Aquí, de hecho, investigando todo esto, llegué a dar con que hay un nombre para todo esto y es un sesgo de información. De hecho, el nombre que se le da es sesgo de familiaridad. Creo que esto es una traducción del inglés, que es familiarity bias. Por ahora lo vamos a llamar nosotros así, sesgo de familiarización o de familiaridad. Y básicamente lo que dice es que mientras más conozcas o más familiarizado estés de algún tema, de alguna persona, institución, compañía, más confiado vas a estar de ellos. Y pues hasta ahora todo esto suena como sentido común, pero el problema es que tenemos que recordar que esto sigue siendo un sesgo de información. Debemos un poco. Y es muy difícil hacerlo porque como personas nuestro cerebro está programado para actuar de esta manera, con este sesgo de información. Pero creo que debemos ir un paso más allá y ver a China por lo que realmente es, amigos. Creo que esta es la base de cualquier decisión de inversión sensata que podamos tomar. Y te lo pongo como un ejemplo. Muy probablemente, digo, mi audiencia es principalmente mexicana, pero muy probablemente si yo les dijera, hey, hay que invertir en América Móvil, que es Telmex, ustedes tal vez no estarían en contra de la decisión porque
saben que es Telmex, ustedes pueden palpar a Telmex, lo ven en las calles, saben todo lo que está haciendo Telmex y muy probablemente hayan interactuado con Telmex porque, admitámoslo, ¿quién no ha tenido que llamar a servicio al cliente de Telmex, ya sea para algún problema o para cambiarte a otra línea? Pero si le dijera lo mismo a alguien que nos escucha de, no sé, Colombia, de Argentina, de España, un saludo para todos esos países, muy probablemente su primera reacción va a ser, bueno, ¿qué es Telmex? Y después de eso, si de verdad estuvieran interesados en todo esto, su siguiente reacción sería, bueno, voy a ponerme a estudiar de verdad qué es lo que tiene Telmex como compañía, qué tan sólidos son, cómo están sus ventas, sus ingresos, etcétera, etcétera, que es un paso más allá de lo que daría una persona aquí en México. Digo, si estuvieras pensando en invertir en Telmex, sí deberías tomar los pasos de ese tipo de análisis, pero es un poco más fácil hacerlo si eres un mexicano a si eres alguien extranjero. Y lo mismo puede pasar con un inversionista mexicano cuando le ofrecen invertir, por ejemplo, en Turquía o en Indonesia. La primera reacción va a ser, bueno, ¿qué está pasando en Turquía o en Indonesia? O incluso va a ser buscarlo en el mapa, dónde está Turquía e Indonesia. No se crean, un saludo para la gente que nos escucha de Turquía o Indonesia. No sé si estén por ahí, pero les mando un saludo, amigos. Básicamente, ese es el sesgo de la familiaridad, amigos. Que aquí, un pequeño paréntesis, Turquía e Indonesia han sido dos de las economías emergentes que más han crecido en los últimos años. Por eso las puse como ejemplo, por si no lo sabías. De hecho, creo que el PIB de Indonesia o el de Turquía o el de los dos es más alto que el de México. Entonces, sí, hubiera sido una buena apuesta. De hecho, no sé cómo estén sus mercados, sus bolsas de valores, pero como país, como economía en desarrollo, creo que la están rompiendo. Pero bueno, eso era lo que quería decir y muchas veces me ha tocado escuchar frases de personas que dicen, hey, tengo X cantidad de dinero y creo que el futuro está en Asia, ¿no? Entonces debería invertir todos mis ahorros en China, en alguna compañía de China. Y creo que esto es un error del sesgo que les acabo de mencionar. China, sí es cierto, ha tenido un crecimiento increíble, pero amigos, créanme, sigue siendo considerada una economía emergente y tiene muy buenas razones para hacerlo. Todavía no está al nivel de Europa, al nivel de Estados Unidos, en cuestión de estabilidad, etcétera. Sigue siendo un mercado muy volátil y especialmente sigue siendo un mercado muy controlado por el gobierno. No te tengo que repetir esto, lo puedes ver en cualquier otro medio, pero esas son las cosas que están pasando con China. Entonces, si estabas interesado en invertir en China o si pensabas en invertir en China, no te dejes llevar solamente por el numerito grande de retornos o de rendimiento que veas en las acciones o lo que te diga tu broker de que China ha crecido 1,000 millones% en los últimos 20 años. No es verdad, pero bueno. Ve un poco más allá e intenta ver también el riesgo que hay en invertir en esta economía en China, en las empresas principalmente de China, en el riesgo de gobierno, etc. Si te soy sincero, yo personalmente lo catalogo como un riesgo que está arriba de Estados Unidos. Es más riesgoso que invertir en Estados Unidos, pero es un poco menos riesgoso que invertir, por ejemplo, en México. Simplemente porque el historial de China ha sido que siempre está a la alza y que es una economía que ha crecido muchísimo y que no tiene pinta de que vaya a parar de crecer en el futuro más próximo. Pero bueno, eso era lo que quería decir acerca de todos estos sesgos de información, así que no te dejes llevar, que no te la cuenten, amigo o amiga del podcast. Creo que eso es lo que está pasando con China. Pero bueno, ya dicho esto, ahora sí vamos a meter qué es lo que está pasando con China, cómo está arreglada toda la cosa por allá, qué onda con sus bolsas de valores, etc. Y digo bolsas porque sí, es más de uno. Así que voy a empezar todo esto diciendo que la forma en que la bolsa de valores o invertir en empresas públicas en China funciona es un poco parecida y diferente a cómo funciona en otras partes del mundo. Por si no lo sabías, las bolsas de valores alrededor del mundo son en realidad empresas privadas. Y estas empresas privadas ganan dinero
dependiendo del número de empresas públicas listadas en la bolsa de valores o cada vez que alguien haga algún tipo de transacción en la bolsa de valores. Por ejemplo, la Bolsa de México, que es BMV, es una empresa privada que cotiza en la bolsa de valores. Tú puedes invertir en la bolsa de valores a través de la bolsa de valores. Eso pasa con casi todas las bolsas de valores a nivel mundial. Pasa con la bolsa de Estados Unidos, del New York Stock Exchange, perdón, y con el Nasdaq también. Son todas empresas privadas. Entonces, su motivación principal como una empresa privada es generar lucro. Entonces su incentivo principal es tener más empresas listadas, es listar a empresas de diferentes sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo está la cosa en China? Sí, China puede ser todo el milagro económico que quieras, pero así como la economía de China es especial, su bolsa de valores también es muy especial. Empecemos por decir que en China existen dos bolsas de valores. La primera es la de Shanghai y la segunda es la de Shenzhen. Digamos que la bolsa de valores de Shanghai es un poco más para empresas ya consolidadas dentro de China y empresas de muchos sectores. De hecho, se parece mucho a la bolsa de valores de Nueva York en el sentido de que hay una buena cantidad de empresas de varios sectores. A diferencia de, por ejemplo, la bolsa de valores del Nasdaq, que esa se centra muchísimo en tecnología, no porque haya alguna restricción, sino simplemente porque en general las empresas de tecnología son las que han históricamente ido al Nasdaq. Eso en China se traduce a la bolsa de Shenzhen. Esa bolsa tiene muchísimas empresas de internet, tiene empresas de tecnología, de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí todo bien, todo funciona como nos lo esperábamos. Sin embargo, aquí es donde viene el detalle, y es que te dije que las bolsas en general eran empresas privadas. Pues en China, adivina qué, son empresas públicas, o sea, son controladas por el Estado, como muchas cosas allá. Esto no es ni malo ni bueno en sí, pero sí agrega como una capa de complejidad o algo más de lo que tienes que tomar en cuenta antes de invertir. Por ejemplo, para que una empresa entre a alguna bolsa de valores en cualquier parte del mundo, existen requisitos muy específicos, hay un papeleo, hay un trámite, hay un proceso que es muy arduo, es muy tedioso, pero al final del día las empresas lo hacen porque es el siguiente paso para crecer. En el caso de China tienen que pasar por todos estos trámites, por todo este proceso, más lo que sea que les ponga el gobierno. Y no solo eso, el gobierno controla, sí, quienes entran de la bolsa de valores, pero también quienes salen, quienes se mantienen dentro de la bolsa. Y como te dije, en cuestiones normales esto no sería ningún problema, pero sí le agrega una capa de complejidad. Digo, hasta ahora no he sabido de ningún escándalo grande que haya habido en la bolsa de valores de China acerca de que si han deslistado alguna empresa simplemente porque no estaba en buenos términos con el gobierno chino. Creo que hasta eso el gobierno entiende que hay que darle un poco de libertad a los mercados para que se muevan, pero sí hay un cierto control y siempre tienes la sombra del gobierno viéndote detrás. El otro detalle con China es que históricamente siempre han sido un país muy celoso con sus empresas, con quienes controlan las empresas chinas, y han tomado muchos pasos para no dejar que el poder o que los dueños de las empresas en China sean extranjeros. De hecho, tú como extranjero, o si hay alguien escuchándome de China con un pasaporte chino, bueno, tú no, pero en general todos los que son extranjeros no pueden invertir directamente en empresas en China, no pueden ser dueños de acciones. De hecho, hay una lista de requisitos que debes cumplir para ser dueño de acciones de una empresa china. Entre esos está o ser chino, o trabajar para una empresa en China, o trabajar en China en general. No estoy seguro cómo funciona. Ser residente en China, perdón. Pero muy probablemente casi todos ustedes no van a cumplir con estos requisitos. Así que lo que han llegado a hacer las empresas en China que quieren empezar a cotizar a la bolsa y empezar a aceptar dinero de extranjeros es listarse en otras bolsas de valores, sí, alrededor del mundo. Generalmente aquí es donde entra la bolsa de Nueva York.
ahí te va el primer detalle entonces. No vas a tener acceso a todas las empresas de China, vas a tener acceso solamente a aquellas que están listadas en otras bolsas de valores. Y como ya lo habíamos mencionado antes, si inviertes en México a través de GBM o a través de algún broker mexicano, solo vas a tener acceso ni siquiera a todas las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, solamente a aquellas que están presentes en el SIC. Que bueno, ya hicimos la investigación, ya sabemos qué acciones están presentes en el SIC y dónde puedes meter dinero hoy. Y vamos a hablar de eso después, pero nada más te quería dejar con esos detalles. Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que yo creo que nos espera con China en el futuro. Y si les soy sincero, amigos, creo que el crecimiento de China va a seguir. China tiene un buen momentum. China ha demostrado que su crecimiento sigue y sigue y sigue, incluso en los días de pandemia. Si te soy sincero, tengo que admitir que el gobierno chino sí ha impuesto muchísimas restricciones en las libertades de la gente, pero controló muy bien la pandemia del COVID que hemos estado viviendo. De hecho, muchas cosas en China ya regresaron totalmente a la normalidad, ya se están abriendo moles, etcétera, etcétera, y lo puedes ver en su crecimiento. China fue, creo que el único país o la única economía grande que tuvo un crecimiento en 2020, a diferencia de Estados Unidos, de Europa, de cualquier parte de Latinoamérica, etcétera. Pero la historia no es todo de color de rosas y de colores. Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, ya ha dicho que China va a ser una de sus principales preocupaciones, especialmente en el tema del comercio. China no tuvo la mejor de las relaciones con Donald Trump, pero yo creo que en el futuro tal vez sí podemos esperar de que Estados Unidos trate de independizarse de China, que ya no dependa mucho de la producción que hay allá, de la mano de obra que hay allá. Entonces eso puede traer un crecimiento más lento para China, o que China vaya a tener que buscar clientes en otras partes, porque al final del día Estados Unidos es el socio comercial más grande de China y creo que Estados Unidos exporta más a otros países y no tanto a China. Pero bueno, al final del día creo que sí, todavía le queda un poco más de, vamos a decirle, un poco más de gas a China para seguir corriendo, para seguir con sus supernúmeros. Y también hay que mencionar aquí que las empresas chinas ya se han convertido en empresas globales que no solo dependen de China. Sí, dependen mayoritariamente de China, pero se están expandiendo muy muy fuertemente. De hecho, aquí en la siguiente sección vamos a hablar un poco de cuáles son estas empresas, en dónde están sus inversiones, y te vas a dar cuenta de que muchas veces ya no dependen solamente del mercado en China, sino que ahora sí que han diversificado su portafolio. Y ya estamos hablando de empresas muy muy grandes al nivel de Apple, Microsoft, Amazon. Spoiler alert, tal vez ya sepas de qué empresas son de las que voy a hablar, porque son de las que todos hablan, pero creo que tengo aquí algunas cosas que te pueden interesar. Entonces, ahora sí que hablemos ya de cómo invertir en China y dónde es que estoy invirtiendo yo, si es que estoy invirtiendo o no en China. Spoiler alert, sí estoy invirtiendo en China. Empecemos con las empresas. Como siempre, te recuerdo que hay dos formas de invertir en ya sea un país o una industria. La primera es a través de los famosos ETFs, las canastas de acciones, donde inviertes en un grupo de empresas, que también hay ETFs que invierten específicamente en China y en sectores muy específicos de China. La otra forma de invertir, en este caso en China, es a través de empresas individuales. Y aquí también tienes algunas opciones, sin embargo, yo lo he reducido a dos para no hacer que este episodio se tome toda la vida. Te voy a dar las dos opciones que yo creo que son las más famosas, las más diversificadas y las que tienen una mejor pinta a largo plazo. Obviamente estas dos empresas son empresas gigantes, también muy probablemente las hayas escuchado antes, tal vez no con su nombre chino, pero sí conoces los productos que han lanzado, estoy seguro. Empecemos con los ETFs, y el primer ETF que te tengo el día de hoy lo puedes encontrar con el ticker KWEB. De nuevo, todo esto va a estar en las descripciones donde sea que nos estés oyendo, por si quieres irlo a checar allá en una forma más visual
o también está en el Instagram, @finanzasychelas, convenientemente nombrado. Pero bueno, se llama Crane Shares China Internet ETF. Y como su nombre lo dice, básicamente invierte en empresas de internet, de tecnología de China específicamente. Entonces, es como la respuesta de China para el Google, Facebook, Microsoft. Ya ven que todo eso está ya bloqueado, pues ellos tienen sus propias versiones de todo eso y son empresas muy muy grandes, son empresas exitosas, etcétera. Aquí algo interesante es que vas a encontrar empresas como Alibaba, como Tencent, otra empresa muy grande en China que se llama JD.com, pero como su nombre lo indica, muy probablemente son empresas de internet y que se dedican específicamente a tecnología. Por ejemplo, otra empresa que se dedica a tecnología muy famosa, muy grande en China es Huawei, y ellos no están en ETF porque pues no son de internet. Digo, pueden tener negocios en internet, pero no es su principal función. Ahora, algunos datos curiosos de este ETF. Durante 2020 su retorno total fue de 83%. Amigos, esto está muy loco, 83%. Contadas son las cosas que superaron eso. 83% es casi devolverte tu dinero, duplicar tu dinero en un año, perdón. Es un retorno muy loco. De nuevo, el año pasado puede que hayan tenido un impulso por todo el tema de la pandemia, todas las cosas se estaban moviendo más a internet, pero creo que en el largo plazo eso ya era una tendencia que iba a pasar sí o sí. Todas las cosas se estaban moviendo en línea, el e-commerce estaba tomando mucho más empujo, especialmente en China. Entonces yo creo que a largo plazo esta puede ser una muy buena opción. Ahora, el contra aquí es que este ETF es un poco caro, está en el espectro de caro. Sus comisiones están en 0.7%, que de nuevo te recuerdo para que lo compares, el ETF que nosotros siempre recomendamos, que es el del S&P 500, sus comisiones son del 0.03%, esta es del 0.7%. Entonces es muchísimo más alto. Pero bueno, si te late la opción de China, si estás all in con China, esta creo que es una muy buena opción. El siguiente ETF tiene que ver con una jugada no tanto solo con China, pero en general con los países emergentes. El siguiente ETF es el ETF de Emerging Markets de Vanguard. Lo puedes encontrar en GBM como BWO. Y datos curiosos aquí, el año pasado tuvo un retorno del 30%, muy bueno en realidad, el doble que el mercado del S&P 500, no tan loco como el 80%, pero el 30% tampoco está mal, amigos, vamos. Y su comisión está muchísimo más abajo que el 0.7% del ETF anterior, este está en el 0.10%, que si bien puede ser considerada como alta, no se me hace para nada descabellada, vamos. Este ETF, como te mencioné, invierte en todos los países emergentes. No solo están ahí China, pero también está Taiwán, está India. Creo que también tienen algunos holdings en otras empresas de Hong Kong. No estoy seguro si están con algunos holdings en México, pero más que nada en toda esta área de Asia. Y por ejemplo, este ETF también tiene adentro a Alibaba, a Tencent, a muchas de las empresas grandes de China. Entonces, en cierto modo, sí te estás exponiendo al mercado de China. Ahora, yo personalmente invierto en este ETF, de hecho lo tenía desde antes del año pasado, así que ese 30% sí me cayó, te lo puedo confirmar si fueron 30, alrededor del 30. Yo te recomendaría que te fueras por uno de los dos, no te fueras por los dos porque tienen muchas empresas que hacen match, si compras los dos ETFs, muy probablemente vas a estar invirtiendo dos veces en la misma empresa, entonces eso ya no se me hace mucho, no se me hace un movimiento muy diversificado. Podrías solamente comprar uno, digo, puedes comprar los dos al final del día, pero como te digo, tienen muchas empresas que se emparejan. Mis siguientes dos recomendaciones, que son empresas individuales, tienen que ver mucho con los ETFs de los que ya hablamos. Y la primera es obviamente Alibaba, que lo puedes encontrar con el ticker BABA,
convenientemente nombrado y me encanta ese ticker, BABA. Pero bueno, ¿qué les puedo decir de Alibaba, amigos? De seguro lo han escuchado. Y si no lo han escuchado con el nombre de Alibaba, muy probablemente han visto las propagandas en Netflix de AliExpress, eso es de ellos. Y si creen que eran grandes aquí en nuestro lado del charco, en China dominan prácticamente, son el Amazon de China. Y bueno, aquí un poco datos curiosos acerca de Alibaba. El primero es que sí, su ingreso es menor al de Amazon, su tamaño, su capitalización de mercado es menor a la de Amazon, pero su crecimiento es muchísimo mayor. Sus márgenes también son muchísimo mayores. Para que lo pongan en perspectiva, el crecimiento de los ingresos de Alibaba ha sido de alrededor 47% durante los últimos 3 años, cada año. Y el de Amazon ha sido del 30%, por ahí van, pero Alibaba todavía tiene una ventaja. Y el margen neto, al final ya lo que queda, las utilidades, en Alibaba fueron del 24% el año pasado y en Amazon fueron solamente del 5%. También es interesante cómo Alibaba no solamente se queda en el e-commerce, son el dueño de la plataforma de e-commerce más grande de China que se llama Taobao. Si tienes algún amigo de China, menciónale a Taobao y créanme que lo conocen, están seguros de que Taobao han comprado ahí, todo China ha comprado ahí, no manches, creo que hasta yo he comprado ahí, no se crean. Pero es la plataforma de internet más grande y ellos han ido un poco más allá e incluso tienen su versión de YouTube. Alibaba es el dueño del YouTube chino que se llama Youku. Si tienes un amigo chino, también pregúntale de Youku. También han sabido mucho diversificar su portafolio de ofertas, de sus negocios. Aparte de eso, también están con un periódico que es muy famoso. Entonces, cuando estás comprando Alibaba, estás comprando muchas cosas. Y no solo eso, estás comprando la imagen de Jack Ma, que se ha convertido también en una figura casi como Elon Musk o algo así. Pero bueno, eso es Alibaba. Yo creo que esta empresa tiene una muy buena perspectiva de crecimiento a futuro y especialmente si lo quieres tener a largo plazo. Yo te recomendaría que si no le has invertido al área de e-commerce, que lo hagas. Alibaba es una muy buena forma de empezar. Obviamente yo pondría Amazon primero, simplemente porque lo veo como una empresa que tiene todavía más posibilidades de crecimiento a largo plazo, pero créeme que Alibaba está en un muy seguro segundo lugar. Entonces, sí, échale un ojo a Alibaba. La siguiente empresa que te tenía aquí también está dentro de los ETFs que mencionamos y es la famosa Tencent, amigos. Y la verdad es que haciendo este podcast me di cuenta de no quiero decir lo increíble, pero lo masivo que es Tencent, la empresa Tencent. Por si no lo sabían, Tencent ahora se ha convertido en la empresa de videojuegos más grande del mundo. Tienen en todo lo que sea videojuegos, amigos, todo Tencent tiene metido dinero. Creo que hasta invirtió en Angry Birds o algo así. No se crean, no invirtió en Angry Birds. Pero bueno, vamos a empezar desde lo básico. Tencent es una empresa de internet. Creo que ya se ha convertido casi en un conglomerado. Se han enfocado principalmente a juegos, pero son conocidos o se lanzaron especialmente por WeChat, que es el WhatsApp chino. De nuevo, si tienes un amigo de China, pregúntale de WeChat. Pero han ido mucho más allá de eso. Y de hecho, lluvia de datos curiosos es que son los dueños de Riot Games, que crearon League of Legends. Tienen una participación mayoritaria en Epic Games, que son los que crearon Fortnite. Tienen una participación en muchos otros estudios de juegos muy grandes. Por ejemplo, los creadores de Path of Exile, que se lo conozco muy bien. Y esto es alrededor de todo el mundo. No solo se han quedado en China, sino que estas inversiones están en muchos otros lugares. Y aparte de toda esta inversión que se dedica específicamente a los juegos, también han sabido invertir en otras empresas de tecnología. Por ejemplo, ellos están detrás de una inversión muy grande en unicornios de Latinoamérica. También han invertido en otros unicornios a nivel mundial, que son, por ejemplo, Uber y Didi. De hecho, ellos tienen inversiones en Uber y Didi al mismo tiempo. Así que cada vez que pides un viaje, ya sea que lo hagas por Uber o Didi, le estás dando dinero también a Tencent,
Pero sí, amigos, están en todas partes, ya se la saben. Tienen metido dinero, creo que hasta debajo de mi colchón o algo así. Un poco acerca de sus números. Ellos han tenido un crecimiento en su ingreso del 35% anual durante los últimos 3 años más o menos. Y su margen neto el año pasado fue de 24%. Son números muy, muy respetables, nada para volverse loco, pero no, de hecho no, creo que sí son algo para volverse loco. Son números muy elevados, simplemente que aquí en el podcast siempre hacemos reviews de empresas muy, muy bestias, pero son números muy buenos y como están metidos en tantas cosas, son una apuesta creo que muy segura. Por el simple hecho de que puede pasar todo lo que quieras con China, pero ellos están prácticamente ahora sí que ya en todo el mundo. Especialmente con LOL, amigos. Si no sabes lo que es LOL o algo, pregúntale a tu millennial más cercano. Él de seguro sabrá o tendrá una historia con LOL. Pero sí, Tencent se me hace una empresa muy muy interesante y si no tenías nada de exposición a todo este mundo de internet o te late mucho invertir en videojuegos porque es el futuro, que yo creo que sí, esta sería una muy buena forma de empezar. De hecho, yo personalmente, aquí lo digo en el podcast, voy a poner mi dinero en Tencent porque siento que no tengo suficiente exposición a ese sector del mercado, de la industria en general. Y de nuevo, creo que es una empresa muy, muy sólida. Pero bueno, amigos, creo que eso era lo que tenía para el episodio de hoy. De nuevo, creo que dejé tal vez muchas incógnitas en el aire. Pero como siempre, la conversación sigue en el Instagram o en YouTube, donde sea que nos puedas encontrar, porque ahí vamos a estar respondiendo tus preguntas. Pero bueno, antes de irnos te quiero dejar con el dónde está lo bueno de esta semana y es Gambito de Dama. Yo sé que ya lo tengo atrasadísimo. Esta serie estaba de moda creo que el año pasado o algo así. Ya no recuerdo exactamente cuándo salió, pero cuando sea que estés oyendo esto, si no has visto Gambito de Dama, hazlo. Está muy, muy padre. De hecho, no puedo creer ¿cómo fue que hicieron que el ajedrez se viera como algo cool? De hecho, mientras estaba viendo la serie, yo estaba como, sí quiero regresar a jugar ajedrez, sí quiero imaginarme las piezas, bla, bla, bla. Estaba muy padre. ¿Y saben qué? También se me hizo muy padre cómo presentaban a la protagonista de esta historia. Obviamente la actriz, perdón, se me escapa su nombre, pero ahora es muy famosa ella. Es de origen, creo que británico-argentino, no estoy seguro. Pero creo que la actriz hizo un trabajo increíble con el personaje que le dieron, con todo lo que ella hizo en la serie. Créanme, las actuaciones están increíbles, la producción está increíble. Y en sí, lo que más me gustó fue la historia y cómo presentaron a la protagonista como un personaje que, si bien es cierto, hace cosas increíbles como jugar ajedrez tan pasado de lanza, pero que también tiene sus propios problemas y cómo los va resolviendo, cómo lidia con sus problemas y cómo los demás personajes en la serie pues también interactúan con ella, con los problemas que ella tiene, etc. Bajo ningún motivo la ponen como si ella fuera la superheroína, como si ella tuviera todas las respuestas, y creo que presenta como ¿cómo lo puedo decir? Como una ventana muy real a lo que puede ser la vida de alguien con, no sé, creo que la protagonista tenía algún tipo de condición mental o algo así. No estoy seguro, la verdad, pero es una serie muy increíble. También me gustó mucho cómo te dan una vista a cómo era la vida en Estados Unidos en la época en la que esto se hizo, que creo que fue en los años 70 o 60, ya no estoy seguro. Pero todo eso se me hizo muy, muy increíble. Te repito, si no lo has visto, vale muchísimo la pena. Y no te dejes llevar, el ajedrez no es como lo ponen ahí. Yo jugaba ajedrez, yo sé jugar ajedrez y toma mucho, mucho esfuerzo. Y si te soy sincero, al final a mí me terminó aburriendo. Pero, hey, está chido el ajedrez. Pero bueno, si no la has visto, ahí está Gambito de Dama en Netflix. Vete a checarla. Y eso era lo que tenía para el episodio de hoy, amigos. Gracias por quedarse hasta el final. Ya se la saben, estamos en todas las redes sociales que se puedan imaginar. No se crean, principalmente en Instagram. Y si tienen alguna duda, comentario, feedback, lo que sea que ustedes me quieran mandar, el mejor lugar para hacerlo es Instagram o los comentarios de YouTube. Pero por ahí voy a estar. Y sin nada más que decirles, ahí los veo la siguiente semana. Chao.